Warren Buffett vende todas las aerolíneas. Asimismo, se ha deshecho de absolutamente todas las participaciones que tenía en aerolíneas. Si quieres saber quién es Warren Buffett y por qué se ha deshecho de todas las participaciones en aerolíneas, quédate en este vídeo. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Primero de todo, vamos por partes. Por si alguien no sabe quién es Warren Buffett es uno de los inversores más grandes que hay actualmente en el mundo y es el máximo accionista y también el director y presidente de la compañía Berkshire. ¿Qué es Berkshire? Pues es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y el fondo del cual Warren Buffett es presidente y director ha decidido vender absolutamente todas las participaciones de aerolíneas. Es un comportamiento bastante habitual en Berkshire. Ellos, del mismo modo que cuando una compañía les gusta mucho, intentan comprarla prácticamente en su totalidad o al menos tienen una participación muy grande, cuando una compañía o un grupo de compañías, como es en este caso el sector de las aerolíneas, no ven claro su rumbo, pues venden absolutamente todas las participaciones. Y realmente las participaciones de Warren Buffett en aerolíneas eran de un tamaño muy grande. No quiero entrar en números, podría dar muchísimos números, los porcentajes que posee de cada aerolínea, o más bien poseía, porque actualmente ya no los posee, cuántos millones suponían, pero realmente marear con muchas cifras creo que no es lo adecuado porque son unos números que al cabo de unos minutos pues se borran y uno ya no se acuerda. Pero principalmente lo que ha acabado haciendo es deshacerse absolutamente de todo. ¿Eso para qué os puede servir? Pues para daros cuenta que uno no se tiene que encaprichar o encariñar con nada. Ellos han visto que el panorama mundial del sector, sobre todo las aerolíneas, pero no solo las aerolíneas, pero es uno de los sectores más perjudicados debido al virus en el que estamos actualmente. Entonces, como han visto ese cambio en el panorama de las aerolíneas, han decidido retirarse. ¿Por qué? Porque no ven claro, ni a corto plazo ni tampoco a largo plazo, porque creen que esta situación actual en la que estamos puede hacer que haya cambios estructurales para siempre, que el número de vuelos que se llegaba a hacer hasta hace unos meses atrás nunca vuelva a ser el mismo. ¿Por qué? Porque haya hábitos que se queden. Por ejemplo, había en muchas empresas muchos viajes en avión por hacer reuniones, por quedar con proveedores, con clientes, y actualmente se está pasando todo esto a hacer por videoconferencias. Entonces, ellos consideran que nunca se volverá al punto en el que estábamos exactamente. Aunque salga una cura, aunque las cosas cambien, nunca se volverá donde estábamos. Y por eso creen que ahora hay un socavón profundo en el sector de las aerolíneas y el turismo, pero tampoco creen que en un futuro cercano vuelva a ir todo como estaba antes. Entonces es muy importante que un inversor o un trader no tenga apego. Cuando algo no lo ven claro, se van. Entonces, ¿en qué momento se anunció esa decisión? Se anunció en la reunión que hubo el día 2 de mayo. Hacía unos meses atrás, el 2 de mayo, había la reunión anual de accionistas de Berkshire, que es un evento conocido mundialmente donde se reúnen miles y miles de accionistas y siempre lo hacían, lógicamente, presencialmente en un estadio o pabellón grande. Este año lo han tenido que hacer por videoconferencia, como era de esperar. Y allí es donde el mismísimo Warren Buffett ha dado explicaciones de por qué se ha deshecho de todas las aerolíneas. Entonces, muy importante aprender la lección de que aunque siempre había dicho en el pasado, incluso unos días antes de dicha reunión, que él nunca se desharía de las aerolíneas porque las veía como un valor seguro,
Pero claro, las circunstancias han cambiado y uno, por mucho que haya dicho por activa y por pasiva que mientras él esté vivo no reduciría la aportación que tenían las acciones que había comprado, participaciones de aerolíneas, pues al final se ha tenido que retractar. ¿Por qué? Porque la situación es incontrolable. Actualmente lo que ha sucedido nadie lo podía prever y han decidido pues cerrar todas esas operaciones. Él ha dicho que es mejor asumir unas pérdidas pequeñas en este momento que seguir en una caída libre con las aerolíneas y asumir pérdidas mucho mayores. Ahora mismo lo que sucede es que Berkshire se ha quedado con muchísima liquidez, tiene muchísimo dinero sin invertir. Entonces, otro de los mensajes que ha dicho Warren Buffett en esta reunión anual es que los inversores estén tranquilos, que ahora mismo todos los millones que estaban en aerolíneas los tienen guardados para cuando salgan inversiones. Es un momento de mucha incerteza, de mucha inestabilidad y todavía no saben dónde colocarlo. Y dice que poco a poco lo irán colocando cuando vean valores seguros y estables. Que sobre todo no tengan prisa y sean pacientes, porque si confían en ellos, serán capaces pues de volver a cerrar el año con buenos números positivos. Ya sabéis que Warren Buffett es uno de los inversores que ha amasado una fortuna más grande y que tiene mucha estabilidad en sus inversiones. Lleva muchísimos años, tiene ya 89 años y lleva muchísimos años de rentabilidades muy estables, sacando unos rendimientos pues en torno al 20-30% anual, dependiendo del año. A veces ha habido años que un 10, una cosa así, pero una media muy estable de rendimiento. Entonces, lógicamente ha tenido que asumir grandes pérdidas con la venta de todas las aerolíneas, porque no vendió antes de que cayera, sino que vendió cuando ya se estaban desangrando dichas aerolíneas. Entonces, como podéis ver, el mundo es cambiante y al final la persona que se adapta y es rápida en sus decisiones, como en este caso Warren Buffett, ha visto que era importante cerrar dichas posiciones. Si te gusta el mundo de las inversiones y el trading y crees que tú también puedes convertirte en un gran inversor, te recomiendo que realices el curso gratuito que tenemos en la Academia de Código Trading y te dejo aquí en pantalla. Es un curso con 30 videolecciones en formato vídeo, texto e imagen que te darán los cimientos partiendo desde cero, no importa si eres un principiante, para ir aprendiendo. Una vez tengas claro si el mundo de las inversiones y el trading es para ti, puedes dar incluso un paso más, pero sobre todo antes sabiendo que te gusta y te apasiona, porque esto no es un mundo de dinero fácil y se necesita mucha paciencia y mucho tiempo para aprender a desempeñarse bien en este mundo. Si quieres dar un paso más, también te facilito el link de la academia donde tienes ya las formaciones con mentoría y aulas en vivo, Pro, Elite y VIP, que también te dejo aquí en pantalla. Bien, espero que te haya quedado claro por qué Warren Buffett ha actuado de esta manera y han decidido deshacerse de todas las aerolíneas, y deja en los comentarios si tú compartes dicha opinión o crees que simplemente es un movimiento estratégico en el que más adelante va a comprar, porque a lo mejor ahora ha vendido porque ha considerado que aún estaban altas. Al anunciarlo a todo el mundo hace que mucha más gente venda y eso hará caer mucho las aerolíneas, pero habrá un momento que el sector se empiece a recuperar y a lo mejor cuando está ahí abajo es cuando decide comprar. Y quizá esa es su estrategia, porque si os fijáis, ha tenido que explicar por qué no ha colocado todos esos millones en otros activos y ha dicho que todavía ahora no ven claro. Pues a lo mejor lo que hace es vende aquí arriba a un precio todavía bastante bueno y cuando se hunda a las profundidades las aerolíneas acaba comprando. Igual esa es su estrategia, pero eso no lo ha contado directamente Warren Buffett y son especulaciones mías de una posible estrategia
que explicaría también el por qué no se ha reinvertido el capital que ha sacado con la venta de todas esas aerolíneas. Entonces, si quieres también especular por los motivos en los comentarios, yo los leo todos y los contesto todos. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a me gusta y no te olvides de darle también a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Y visita códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.